de entender la tecnología es que cuánto hemos aprendido a manifestar nuestro afecto y nuestro cariño a través de estas plataformas. Y bueno, las videollamadas jamás han sido tan afectivas y tan oportunas en momentos de crisis, en momentos de auxilio también y en momentos bueno, de soledad. Imagínense lo que han hecho estas redes extraordinarias. Por eso hay que agradecerlas y bendecirlas, porque son nuestros compañeros y realmente son los que han estado presentes. A mí me ha servido para un poco tranquilizar la ausencia y la distancia, pero ya pronto estaremos por allá nuevamente por Venezuela. Bueno, María, me parece que ya con el número de participantes podemos ir comenzando y que el resto de las personas se vaya incorporando a medida que vamos avanzando en honor del respeto de la hora establecida para arrancar este webinar. ¿y cuántos llevamos? ¿Cuántos tenemos? 25 participantes ahí en este momento ya dentro de la sala y algunos que están avisando que van a entrar, que están en la sala de espera. Sí. Bueno, de todas maneras también compartirles que ya con este segundo webinar que estamos haciendo y que es nuestra segunda experiencia de conexión y de proyección con el amplio número de académicos interesados y preocupados por la investigación cualitativa, pues tenemos, María Eugenia y yo tenemos proyectados una serie de actividades que ya poco a poco les iremos compartiendo para mantener esa cercanía aún utilizando estos medios, pero tratar que sea lo más humanizada posible. Y no solamente de alguna manera nosotros ofrecerles el conocimiento y la experiencia, sino también constituirnos en un diálogo para recibir también las experiencias de otras partes. Así que se vienen muchas actividades interesantes y retadoras también para nosotros. Bueno, María Eugenia, ¿qué tal entonces si empezamos? Bueno, el primer webinar que hicimos, creo que este tema que vamos a tratar el día de hoy, o que vamos a esbozar algunos elementos, porque no están todos los elementos que quisiéramos allí por cuestiones de tiempo, pero creo que fue la pregunta obligada o la solicitud obligada. Bueno, entonces, ¿cuáles son los errores que se cometen en el momento de evaluar una tesis cualitativa, en el momento de evaluar un trabajo de investigación cualitativo? Y nosotros, bueno, los titulamos 6 errores al evaluar una tesis cualitativa, en el entendido que cada uno de esos errores, o digamos, de aspectos que nosotros hemos notado a lo largo del tiempo de participar como jurados y participar como asesores en trabajo de investigación, pues hemos visto que son los más frecuentes. Sin embargo, queremos dejar claro que esto constituye nuestra propia experiencia y que la hemos validado y la hemos legitimado a través del acompañamiento con nuestros propios participantes, siendo jurados y siendo investigadores también. Así que vamos a darle comienzo a este webinar, para lo cual les agradezco que mantengan sus micrófonos apagados a partir de este momento, y vamos a conceder luego más adelante, al terminar nuestra intervención, pues nosotros vamos a tener 20 minutos para darle paso a contestar algunas de las interrogantes o las preguntas que ustedes hagan. Sin embargo, también como nuestro encuentro pasado, les recomendamos que vamos a abrir un espacio en nuestro blog para que ustedes, aquellas sugerencias, preguntas que hayan quedado acá sin responder, pues nosotros podamos quizás de una manera más amplia darle respuesta por allí. Vamos a tener entonces 30 minutos de exposición y luego 20 minutos para hacer darle respuesta a la pregunta. Bueno, a partir de este momento, entonces, mi amiga, hermana investigadora,
María Lourdes, pues entonces vamos a comenzar este tema. Te dejo entonces en el uso de la palabra, María, para que comencemos con esos aspectos que hemos notado nosotros en la defensa, en la presentación de la tesis. Bueno, pues nuevamente, buenas tardes a todos, bienvenidos. Por allí vi a la doctora Irma Morantes, también bienvenida. Y queremos también darle la bienvenida a la doctora Isabel Suárez, quien nos va a estar haciendo de apoyo para recoger, sistematizar algunas preguntas, algunas inquietudes que podamos responder en esta sesión de hoy, para lo cual les pedimos que lo hagan sus comentarios, escriban sus preguntas por los comentarios, y de esa manera pues nosotros las vamos sistematizando, y al final pues de la presentación respondemos algunas, y luego ya cuando terminemos abrimos los audios para que quienes quieran hacer una apreciación respecto a la actividad lo puedan hacer. Y si queda alguna pregunta por allí pendiente, ya lo dijo la doctora María Eugenia, la pueden hacer por nuestro blog, por nuestro Facebook, y bueno, pues también en la siguiente actividad, que va a ser el 19 de febrero, nuestra primera masterclass virtual, que ya pues la vamos a indicar y a precisar. Bien, ya la doctora María Eugenia pues les planteaba que en el webinar pasado quedamos en que hay pues una serie de juicios y creencias que vinculan a el hacer de la investigación cualitativa. Y que, bueno, pues esos juicios y creencias derivan también desde nuestra perspectiva en una serie de inconvenientes y de limitaciones que nosotros lo hemos juzgado en este webinar como errores, ¿verdad? A lo mejor pudieran haber más, pero por efecto de tiempo creo que seguramente ustedes coincidirán con nosotros que estos son como que los más comunes. Y luego, a lo mejor con las preguntas y con los planteamientos que se suceden en las demás actividades, pudiéramos crear otro webinar para seguir ampliando este tema, ampliando y también construyendo conocimiento, porque la investigación cualitativa, también desde nuestra perspectiva, el conocimiento sobre investigación cualitativa también es un conocimiento que está en construcción. No es como el conocimiento de la investigación ya positivista, que tiene cientos de años ya legitimada y como que ya todo está escrito, ¿verdad? Ya sabemos por dónde se comienza y por dónde se termina en automático el hacer de una investigación cualitativa. Y bueno, pues consideramos que uno de los principales errores que se pueden apreciar en algunos contextos académicos es justamente utilizar los instrumentos metidos, el rigor cualitativo, en tanto en cuanto pues los jurados tratan de seguir los lineamientos que establecen en ese instrumento que está diseñado. Por lo tanto, invitamos pues a las comunidades científicas de las universidades, de los doctorados, de los posgrados, a que, bueno, pues hagan una revisión de estos instrumentos y que permitan pues que se diseñen desde un ámbito de reflexión y también de discusión y diálogo, diseñar instrumentos o pautas o guías para hacer estas evaluaciones. En nuestro libro nosotros pues sin ánimo de creernos que tenemos la verdad verdadera, pero en nuestro último libro nosotros presentamos algunos criterios, inclusive hacemos una propuesta de una rúbrica con algunos criterios que consideramos deben ser incluidos al momento de hacer una evaluación de una investigación cualitativa. Y uno de estos elementos que también nos preocupa al momento de uno revisar esos instrumentos es lo que tiene que ver con la rigidez de la arquitectura en el informe de investigación cualitativa. Entonces, bueno,
Imagínense, a lo mejor ya la universidad tiene el instrumento guiado por la investigación, con los criterios de investigación cualitativa, pero en las normativas, la normativa de la universidad, del doctorado, de la maestría, encontramos que le dice, le orienta al estudiante a que la estructura de su trabajo pues debe tener pues un capítulo 1 con el planteamiento, con los objetivos generales específicos, con su justificación, con un marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos otra vez a la misma situación. En el entendimiento, pues, que el proceder, el hacer de la investigación cualitativa está orientado con unos criterios de creatividad, de incertidumbre, de subjetividad, de intersubjetividad. Y esos criterios no es solamente criterios epistemológicos, por decirlo, sino que eso, siendo que es investigación y que el informe escrito es consecuencia de la visibilidad de ese proceso, entonces el informe también debe mostrar los criterios epistémicos que han sustentado el proceder. Entonces, en eso también algunas universidades poco a poco han ido flexibilizando y soy consciente que en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador concretamente hay bastante apertura al respecto y en otras universidades de Venezuela igual. Pero sabemos que existen todavía ámbitos académicos que mantienen mucho esa rigurosidad positivista, inclusive en elaborar estructuras de trabajos así tan cerrados, y consideramos que eso es precisamente porque hay una obviedad de algo que nosotros defendemos mucho, que es prestar atención a la coherencia paradigmática. Entonces no sé si María Eugenia puede explicar este gran error a nuestro juicio, que significa obviar la coherencia paradigmática. Ok, perfecto. Bueno, fíjense que cuando tú te referías a la estructura del informe escrito, a la rigidez de esa estructura del informe escrito y a los instrumentos, yo creo que son como los primeros elementos que no permiten muchas veces al participante quitarse esa camisa de fuerza, porque puede haber todo un esfuerzo de parte del participante de hacer su trabajo de investigación y entonces se consigue con una barrera que a lo mejor la misma universidad no ha logrado subsanar, ¿verdad? Comparto contigo lo que asume que nuestra universidad pues ha avanzado bastante en eso, que son muchísimas las discusiones que hemos dado. Y en otras universidades donde hemos actuado como jurados, también hemos dado puertas adentro a algunas discusiones que han hecho que se muevan algunos criterios evaluativos. Sin embargo, creo que una de las mayores dificultades es que se asume que el criterio es una norma. Y ya cuando un criterio es asumido en el mundo de la investigación cualitativa como una norma, entonces ya empieza a ser una camisa de fuerza también. Por eso, en ese caso, es muy importante nosotros los dos aspectos ya va, permítame un momentico, los dos primeros aspectos que tú señalabas tienen que ver o están asociados con obviar la coherencia paradigmática. Y ahí hemos visto y hemos presenciado infinidad de cosas en discusiones de tesis, porque en muchos casos se asume que la coherencia paradigmática o que el dejar visible la postura del investigador corresponde exclusivamente a un capítulo, una sección, a un aspecto de la tesis. Y pareciera ser que eso no está vinculado ni a la arquitectura del informe, ni inclusive, ni siquiera al acto de presentación de ese trabajo de investigación. Entonces, en esa disonancia de esa coherencia paradigmática, nosotros apreciamos cosas como exigir en esas estructuras de esos trabajos de investigación, por ejemplo, lo que la amiga María Lourdes ya decía, ¿dónde está fundamentado? ¿Dónde se fundamenta usted para dejar un juicio dentro de su tesis?
¿quién, por ejemplo, explíqueme, quién fundamenta la visión que usted o la interpretación que usted está haciendo? Ese tipo de, por decir algún ejemplo, empieza a ver uno esa disonancia que hay en esa coherencia paradigmática. Por eso decimos que es tan importante la postura que asume el investigador como el que está siendo el evaluador de ese trabajo de investigación, puesto que pudiera ser que esta persona que está evaluando esa tesis no tiene claridad o no comprende la postura paradigmática del investigador, y a lo mejor le está exigiendo aspectos que no están presentes en el trabajo. Entonces, el informe escrito va por un lado, la postura del investigador va por otro lado y la postura de este evaluador va por otra parte. Y lo apreciamos en ese texto escrito. Por lo tanto, creo que hablar de la coherencia ya asume el primer aspecto que estabas tocando, María Lourdes, que tiene que ver con la elaboración de los criterios, y también asume lo que tiene que ver con la rigidez de la arquitectura del informe. Ya nada más el simple hecho de que nosotros asumamos una estructura tradicional positivista de lo que es la presentación de un trabajo de investigación, deja por fuera esa posibilidad de que nosotros escribamos y desarrollemos nuestros informes de investigación haciéndole honor a esa coherencia paradigmática. Todavía creo que allí estamos un poco rezagados en torno a no querer admitir o al no trascender. En nuestra universidad ya hemos visto muchos trabajos de investigación que ya empiezan a mover esas estructuras ya desde hace algún tiempo. Empezamos a entender que ni la secuencia ni el orden, por razones epistemológicas, por razones de la naturaleza misma de la investigación, no es una investigación positivista. Y unido a eso, entonces vendría otro elemento que hemos apreciado en las investigaciones que tiene que ver con la insistencia de la objetividad. Y esa insistencia de la objetividad, por ejemplo, en algunas posiciones, en el primer webinar había alguien que hizo una pregunta sobre los juicios y no nos quedó el tiempo de contestarlos, pero valdría la pena plantearnos o reflexionar un poco en torno a, es que mi juicio, como parte de lo que yo aprecio de esa realidad vivida, necesita un fundamento de otro ser humano. O sea, necesita ser respaldado por otro ser humano. O yo como investigador, a través de mis juicios, puedo complementar, enriquecer, contrastar esa visión que tengo del mundo con la visión que pueden tener los autores, los teóricos, perdón, los versionantes, quienes nos aportan la información. No vamos a entrar en detalle a revisar desde el punto de vista de lo que es la diferencia de la subjetividad y la objetividad. Sin embargo, lo que queremos dejar con fuerza es que es algo que vemos a lo largo del desarrollo de las evaluaciones e investigación. Es que este trabajo carece de objetividad y nosotros nos preguntamos, ¿a qué se refiere cuando está diciendo que carece de objetividad? Pareciera ser que seguimos nosotros evaluando nuestro trabajo de investigación con esa objetividad que viene desde el mundo comprobable, medible, y nos olvidamos que nuestros trabajos de investigación social están sobre la base de la subjetividad de los seres humanos. Entonces, nos piden que se demuestre objetivamente y nos olvidamos también que nuestros trabajos de investigación tienen una manera de legitimarse por otra vía que no sea específicamente la objetividad. Estoy hablando de que la objetividad es vista en función a decir quién respalda lo que usted está diciendo, quién justifica lo que usted está diciendo. Si estamos hablando de nuestra legitimidad de las investigaciones, el investigador, al ser un interpretador, él trabaja sobre la base de una descripción de sus versionantes. Y cuando él está en su interpretación, está dando su opinión, está dando su versión de lo que está interpretando.
Eso es totalmente diferente a la hora de que yo desarrolle un constructo teórico subjetivo donde el teórico entra a ocupar un papel muy importante para contrastar y para enriquecer ese constructo que se está desarrollando. Por eso también, ya para finalizar este aspecto, nosotros decimos que desde que comienza el trabajo de investigación, hay 3 voces que tienen que estar a lo largo de todo el trabajo. Y esas 3 voces son la voz del investigador, la voz de los versionantes o nuestros informantes y, por supuesto, la voz de los teóricos, pero con un papel netamente diferente al que constituye ese papel de comprobación, de fundamentación, de basamento teórico, como lo vemos en las investigaciones positivistas. ¿Ok? Bueno, el doctor Nereo Mendoza, un profesor nuestro aquí del pedagógico de Barquisimeto, él suele decir una frase que refiere algo así: soy subjetivo y un poco para mostrar en el mundo de lo social lo que refería el investigador Follari o Follari. Él planteaba que, bueno, el investigador que hace teoría social, si no está incluido en esa teoría, no está haciendo teoría social. Y otro investigador, Leblanc, también refería: la narración de sí mismo, lo plural de las voces, siguen siendo los mejores indicadores de lo singular y de lo social. Entonces, fíjense pues que como dice la doctora María Eugenia, en la forma de comunicación científica, entonces también debemos reflexionar sobre qué elementos nos hacen diferentes a la comunicación escrita guiada por los principios del positivismo. Repetimos, no es mejor ni peor. Consideramos que son coherencias completamente diferentes. Uno de los elementos que ya apuntaba la doctora María Eugenia refiere al uso de los teóricos, a la poca asertividad que nosotros vemos también respecto al uso de los teóricos. Y aquí vamos a referirnos o a señalar 3 aspectos importantes. En primer lugar, si nosotros estamos asumiendo permitiéndonos, o mejor dicho, atreviéndonos a desarrollar un informe con una estructura y una arquitectura diferente, entonces el discurso también es diferente y el papel del teórico también es diferente. Vemos que no hablamos de un teórico que está allí para legitimar solamente conceptos y establecer una suerte, un listado de conceptualización. Entonces nosotros invitamos a que el teórico esté allí para ser un apoyo, una voz dentro de esa argumentación relacionada y o sea, un discurso argumentativo donde el teórico y la voz del versionante y la interpretación del investigador se conjugue. Claro, esto no se gana y se aprende de la noche a la mañana, porque recordemos que nosotros estamos apropiados, venimos de este mundo positivista, donde nos han enseñado pues que nos despersonalizamos de los juicios y de la interpretación, y que bueno, pues hay que tener el teórico por delante. O sea, es un proceso que se aprende. Y bueno, pues en nuestro libro nosotros enseñamos algunas claves y en la masterclass del día viernes 19, allí también vamos a dar algunos elementos en las que podemos ir aprendiendo. Otro aspecto importante dentro del papel de los teóricos tiene que ver pues con la legitimidad, por ejemplo, de los teóricos cuando estamos haciendo la argumentación metodológica o la argumentación paradigmática o la argumentación de la perspectiva metodológica cualitativa. Entonces, vemos pues que se utilizan y se emplean autores que a nuestro juicio son autores que están legitimados
en la coherencia positivista. No queremos, por supuesto, desvalorizarlo ni menospreciarlo, pero creo que ya a estas alturas, en pleno 2021, hay suficiente literatura en el campo referencial de la investigación cualitativa como para utilizar de forma más apropiada autores que tengan pues más peso y más trayectoria en el mundo de lo cualitativo. Entonces, vemos, por ejemplo, en algunos trabajos que para definir qué es una investigación cualitativa utilizan autores como Hernández Sampieri, Tamayo, Sabino. Entonces, bueno, no es que esté mal, pero esos autores, que son importantes autores y tienen una amplia trayectoria, a nuestro juicio, son autores más apropiados para otro tipo de investigación. Ya existe en autores, pues, clásicos, Lewin, Geertz, Guba y Lincoln, Morse, Flick, o sea, hay cualquier cantidad de literatura que es accesible a nosotros. Y luego está el aspecto del aporte del investigador como teórico también. Entonces, tener cuidado que una investigación cualitativa que está en el campo también de la interpretación, el investigador debe asumirse también como un teórico más y pues ir más allá de lo que dice el teórico, no pegarse constantemente a cita, sino que de lo que dicen los autores, el investigador también debe establecer su propia postura y llegar, ¿por qué no?, a construir y aportar una teoría. Pero es una teoría diferente a la teoría de la investigación cuantitativa. Y allí vemos pues otro error. Otro error que nosotros hemos apreciado es que con frecuencia se insiste en que las tesis, sobre todo las tesis doctorales, deben terminar en una generalización, es decir, la teoría debe ser un modelo teórico, un modelo que abarque para todo el mundo. Y si no es modelo, entonces no hay contribución a la ciencia. Entonces, debemos recordar que si yo he realizado una reflexión epistemológica, ¿verdad?, del enfoque epistémico y del paradigma donde yo estoy transitando, entonces debo entender, y además del método, debo entender que yo estoy abordando contextos singulares, cotidianos, ideográficos, y por consiguiente la teoría que emerge para ese contexto. Que a lo mejor los elementos de la teoría, que en este caso son teorías sustantivas o teorías de segundo orden, puedan ayudar a desarrollar futuras investigaciones en otros contextos, seguramente los resultados de esas investigaciones en otro contexto serán resultados diferenciados. ¿Por qué? Porque son otras personas, porque es otra cultura, porque son otras percepciones, porque es otra historia, dado pues que nosotros abordamos la investigación con esa visión de que el conocimiento se construye y es contextualizado. ¿Ok? Bien, entonces... Yo quería aportar allí, María, por favor, que cuando nosotros, cuando tú reafirmas que las investigaciones cualitativas son ideográficas y se construyen, lo que estamos diciendo es que lo que emerge de ellas, de los hallazgos que emergen de ellas, no se generalizan a poblaciones, porque no hay una vinculación con la población como tal establecida, sino que pudieran haber algunas generalizaciones con el caso en función de esa realidad que se investiga allí. Y por ejemplo, observamos, a lo mejor preguntas que se hacen de manera permanente en la defensa, sobre todo los trabajos, la presentación de los trabajos. Bueno, ahora explique o díganos qué va a hacer usted o cuál es el impacto a nivel nacional de los hallazgos de su investigación. Explique cuál es el hallazgo a nivel internacional, perdón, el aporte a la ciencia a nivel internacional de la investigación que usted hace. Entonces, eso también lo vemos que vemos que es una falla recurrente
cuando en esas evaluaciones escuchamos decir es que usted tiene que incluir dentro de sus versionantes que estén regados, por ejemplo, si la investigación es en Venezuela, que esté en toda Venezuela, porque entonces cuando usted vaya a dar los hallazgos, quiere decir que el contexto, ojo, y ahí es muy importante hablar de lo que es el contexto. Si usted incluye versionantes de todo el país, entonces cuando usted relate sus hallazgos o presente sus hallazgos, eso va a tener impacto a nivel nacional. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque hemos visto trabajos de investigación, los limitan, no los paran sencillamente porque, bueno, a algún jurado se le ocurre decir que tiene que entrevistar a cierta cantidad de personas a nivel nacional. Yo creo que allí, cuando hacemos eso como evaluadores, estamos desconociendo ese carácter que tiene la investigación cualitativa de ser construida y entender también cuando se dice que la generalización obedece a un contexto, ¿a qué contexto nos estamos refiriendo? Porque a veces, en la mayoría de los casos, entendemos que el contexto es visto como el sitio y el contexto tiene otra connotación dentro de las investigaciones cualitativas. El contexto es el mundo de vida, el contexto es la cantidad de relaciones que hacen vida en esa vivencia, en esa experiencia que nosotros estamos investigando. Entonces, bueno, nos vienen a la mente infinidad de cosas que hemos escuchado en evaluaciones que inclusive admitimos que cada vez que uno asiste a una defensa de tesis o tiene la oportunidad de revisar un trabajo de investigación, tiene que tener muy en cuenta esa capacidad reflexiva para buscarle sentido y buscarle esa asociación con el investigador, sumarnos como un equipo de trabajo con el investigador y no quedarnos rezagados exclusivamente a hacer observaciones que tengan que ver en el argot nuestro de la universidad. Siempre escuchamos decir, ¿cómo estaba el trabajo? Y la gente dice, bueno, el trabajo está muy bueno, tiene unos solos detallitos de forma, dicen la persona, pero de fondo está bien. Y a veces uno cuando revisa el trabajo dice, bueno, pero ¿acaso la forma no vista como las camisas de fuerza que tenemos no tiene que ver también con el fondo? Cuando vamos más allá de las normas ortográficas, de la manera como se referencia una investigación, en fin. Entonces creo que todo es importante y todo tiene que apuntar hacia esa coherencia del trabajo de investigación. No sé si quieres agregar algo más, María. Para ir cerrando, pues, creo, una de las reflexiones que apuntábamos también esta mañana es entender, pues, que desde esa reflexión que el investigador hace, de la pregunta, de las inquietudes que se realiza respecto a cómo va a generar el conocimiento y qué conocimiento quiere generar sobre un determinado objeto de estudio o tema de estudio, entonces es que el investigador hace las elecciones en este sentido. De allí que nosotros invitamos a hacer ese tipo de reflexiones, de lecturas y de revisión y de entender pues que muy bien, a lo mejor hace 30 años atrás, 40 años atrás, que la investigación cualitativa empezaba pues a posicionarse dentro del mundo del conocimiento científico, de lo social, bueno, por aquello de legitimarse ante una comunidad científica, pues se hicieron algunas apropiaciones de discurso, pero en este momento yo creo que ya pues ya está, la investigación cualitativa está ampliamente legitimada, ya hay congresos de investigación cualitativa, ya hay muchas revistas, ya hay muchísimas investigaciones. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre, entendamos y hagamos reflexión epistemológica de la palabra que nosotros usamos. Cuando yo uso modelo, ¿qué significo? Epistemológicamente, ¿qué significo cuando yo digo modelo?
Y si estoy haciendo una investigación cualitativa, ¿eso tendrá alguna vinculación con la coherencia paradigmática si yo uso modelo? O cuando yo uso la palabra muestra, bueno, es muestra, pero no es muestra. O es hipótesis, pero no es la misma hipótesis es otra hipótesis, pero bueno, pero ¿qué es hipótesis? O sea, con este tipo de cosas es que nos hemos encontrado. Pasa lo mismo con objetivos de investigación, ¿no? Nosotros no es que estamos de acuerdo con que se use el objetivo de investigación, pero cuando nosotros buscamos el significado de objetivos de investigación, entendemos que o sea, hay un proceso allí implícito de demostración y de resultados que ya se tienen esperados. Pero en ese sentido nosotros invitamos que el investigador social, sobre todo, tiene que estar en permanente reflexión, en permanente vigilancia y en permanente búsqueda, y estos espacios como de diálogo, de webinar, conferencias, de grupo, como lo queramos llamar, son espacios para nutrirnos. Entonces, bueno, mientras tanto, María Eugenia, si quieres, bueno, que está la doctora Isabel Pérez, la Isabel Suárez, okay. si estás escuchando las preguntas, tú le vas adelantando ahí a nuestro colega, bueno, las otras actividades que están ya por venir para seguir aprendiendo y para seguir creciendo y siendo vigilantes epistemológicamente. Bueno, mientras nuestra amiga Isabel nos ayuda con las respuestas, con las preguntas, bueno, nosotros queremos dejarle también alguna información. Allí tienen ustedes nuestros 2 libros para los amigos que nos están escuchando por primera vez o no conocen nuestra producción. El primer libro, Investigación Cualitativa, Orientaciones Procedimentales. Este libro lo tienen a la venta, está en Venezuela, está en Ecuador, está en Perú, pero en Venezuela, a través de la doctora María Lourdes Piñero, en este caso, pueden adquirirlo. También hay algunos ejemplares que están allá en el espacio de investigación de nuestra universidad también. Y el segundo libro, llamado El proceder del investigador cualitativo, afortunadamente ya lo tenemos en Amazon. Este libro para nosotros es un orgullo y es un placer decirlo, que fue galardonado con el premio al mejor libro científico presentado en el evento en la capital de las modas, en Milano. Para nosotros fue realmente una gran satisfacción que nuestro libro fuese catalogado por el comité de expertos que estaban en este evento. Este libro lo pueden adquirir por Amazon. En Venezuela también tenemos algunos ejemplares. Lo pueden hacer a través de la doctora, en este caso María Lourdes Piñero. Y el primer libro tiene un costo de $8. El segundo tiene un costo de $15. Pero para quien tiene acceso vía Amazon, también lo tenemos en Amazon en 2 versiones, versión pasta blanda, y también lo tenemos, que sería el físico del libro, y también lo tenemos en formato para Kindle. Aquellas personas que les gusta leer y tienen su Kindle también lo pueden bajar por esa vía. 2 informaciones más muy importantes. Bueno, las preguntas que queden aquí, que no puedan ser contestadas, como les decía al principio, síganos a través nuestro blog. En ese blog estamos postando de manera semanal artículos pequeños que ponemos mucha información contenida del libro, y ahí hemos compartido opiniones, hemos contestado preguntas. Aquí está también el link de nuestro blog para que nos sigan, y por supuesto por Facebook nos consiguen como Piñero y Rivera. De igual forma, recuerden que nosotros en el webinar pasado establecimos que las personas que estuvieran presentes en este pequeño encuentro tendrían la oportunidad de participar
en nuestra masterclass, que va a ser el día 19/2, hora 15, hora Venezuela, y las personas que participaran en este webinar van a recibir un descuento de $5. Está establecido para Venezuela una inversión de $10 y para el resto de los países $20. Ambos van a recibir ese descuento que lo establecimos en el webinar pasado. ¿Qué incluye esa masterclass? Van a tener 90 minutos de clase, 30 minutos de preguntas, material de apoyo, por ejemplo, y el certificado. Y por supuesto que vamos a tener mayor tiempo para poder hablar a profundidad otros temas que por supuesto hoy hemos tocado sobre la base del tiempo de este webinar, pues con poca profundidad. De igual manera, las personas que participen le estaremos enviando el formulario y por esa vía estableceremos los medios de pago para los que están en Venezuela y también para los que están en Venezuela y tienen posibilidades de hacer transferencias vía Zelle, Western Union. Vamos a tener varias vías para que ustedes puedan hacer sus pagos. Por otra parte, también en vista de la cantidad de solicitudes, nosotros hemos hecho varios talleres de manera asincrónica, pero ahora hemos establecido por esta plataforma que vamos a empezar a trabajar con estos talleres que tienen que ver con, vamos a hacer diferentes módulos o diferentes sesiones del taller. Vamos a arrancar con nuestro primer taller teórico práctico que hemos titulado Elaboración del objeto de estudio en la investigación cualitativa. ¿Qué hacemos en esas primeras acciones cuando estamos desarrollando ese objeto de estudio? Esto lo vamos a hacer el 5 de marzo y tendrá una continuidad hasta el 20 de marzo. Allí hablamos de 20 horas, sin embargo son 24 horas. 3 sesiones sincrónicas de 2 horas y asesorías asincrónicas e individualizadas de 18 horas. Material de apoyo, ejercicios y certificado. ¿Sobre qué contenido vamos a trabajar ese primer taller teórico práctico? Los elementos de la problematización, el uso de la teoría, intenciones investigativas, elementos de la pertinencia investigativa y el relato discursivo. Eso lo hacemos sobre la base de ejemplos, para que cada quien se lleve luego esos ejemplos y pueda ir construyendo, desarrollando sus propios trabajos de investigación. Para los que participen también le vamos a obsequiar el capítulo número 1 de nuestro libro, El proceder del investigador cualitativo, que se lo vamos a estar enviando vía digital. Y perdón. Importante que para este taller teórico práctico los cupos son más limitados, el colectivo para atenderlos es limitado, así que bueno, no pierdan esa oportunidad. Ok, y por último, por ahora, digamos, tenemos programado también una videoconferencia para el día 23 de este año, sábado, y ahí estaremos desarrollando nuestra conferencia sobre la base de esa acción tutorial de la investigación cualitativa, definir algunos rasgos, algunos elementos del investigador cualitativo, del tutor, del que asesora un trabajo de investigación. Para ello también le vamos a estar mandando toda la información pertinente, no solamente de esta actividad, sino de todas las actividades que les hemos estado hablando. Bueno, vamos entonces a nuestra amiga Isabel, nos está ayudando allí con la sistematización de las preguntas. Vamos a ver qué preguntas nos tienes, Isabel, sistematizadas. Por ahí está la doctora Josefina Calles. Un saludo para... ¡Ay, saludo! Ajá. Ok. Por acá nos preguntan, María Lourdes, o bueno, nos hacen una afirmación. Entonces, no se necesita justificar
las opiniones o los juicios, ha hecho bastante ruido eso, los juicios del investigador o la interpretación que hace el investigador. ¿Qué puedes decir tú al respecto? Sí. Yo creo que o sea, el proceso de investigación cualitativa tiene sus momentos y va evolucionando. Va evolucionando en el informe de investigación. Entonces, hay unos momentos, unos espacios en donde el protagonismo lo tiene la voz del investigador, pero hay otros espacios donde el protagonismo a lo mejor la tiene también el teórico, o hay otros espacios en donde el protagonismo la tiene la voz del versionante. Entonces, hay que entender y hacer reflexión sobre en qué espacio, ¿verdad? En qué espacio del discurso en el informe tiene protagonismo la voz sobre todo del investigador. Por ejemplo, ya lo vamos a explicar en el próximo, en el workshop, en el taller, cómo en esa parte de la primer acercamiento al objeto de estudio, pues allí confluye esa tríada de la voz del versionante, de la voz del investigador y de la voz del teórico. Yo creo, sin lugar a dudas, que donde el espacio donde el investigador está más legitimado en su voz, en su juicio y en su interpretación sobre todo, o sea, es un juicio, pero no un juicio de decir por decir, sino es un juicio desde su mundo también vivido, y desde esa conexión como experto, desde ese bagaje cultural. Ya lo dice, si no mal recuerdo, Dilthey, o sea, el investigador no llega como una tabula rasa, ¿verdad? Sin nada, sin un conocimiento. O sea, el investigador llega a abordar un objeto de estudio, se interesa por un objeto de estudio porque seguramente está interesado, porque está familiarizado. Entonces yo creo que el momento, por ejemplo, donde la voz del investigador debe ser protagonista y debe, en cuanto a interpretación y en cuanto a juicio, es precisamente, por ejemplo, el capítulo de construcción teórica, ¿verdad? Y también el capítulo en donde se combina la interpretación con los hallazgos. No sé si tú quieres abordar algo más al respecto. No, bueno, estaba viendo aquí las preguntas, pues sale a relucir la pregunta obligada, o yo diría la que siempre está ahí en el papel. Métodos mixtos, cual y cuantitativos. Esta mañana vimos hablamos bastante al respecto, ¿verdad? Creo que vamos a tener que hacer un webinar de eso. Sí, exclusivo de eso. Es nuestra postura, ¿verdad? Y nuestra experiencia, lo que nosotros hemos observado. Primero, que los estudios cual y cuantitativos, nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué es eso de un estudio cual y cuantitativo? Porque desde el punto de vista epistemológico, ¿dónde está el sustento de eso? O sea, ¿dónde existe la posibilidad o quién apoya este tipo de estudios cual y cuantitativos? Más aún si cual y cuantitativo se refiere a dos paradigmas, ¿ok? Dos paradigmas que en nuestro libro nosotros decimos no hay un paradigma cualitativo y un paradigma cuantitativo. No existe dentro de lo que es la fundamentación epistemológica, que alguien nos hable de paradigma cualitativo y paradigma cuantitativo. Si entendemos en esencia lo que significa realmente un paradigma, aunque Miguel Martínez habla del paradigma cuantitativo, nosotros creo que en algunas partes de la investigación de nuestro primer libro, hablábamos del paradigma cualitativo, pero inclusive en nuestro más reciente libro, lo que intenta es definir esa investigación cualitativa para entender que no hay, o sea, que no hay un paradigma cualitativo y cuantitativo. Cuando nos referimos a la investigación cualitativa, estamos hablando de perspectiva cualitativa. Y eso lo tenemos bien desarrollado en nuestro libro. Pero volviendo a lo que le da vida a la interrogante que nos hacen de lo cual y cuantitativo, la experiencia nos dice que
cuando revisamos los trabajos de investigación, lo que encontramos es la complementariedad de técnicas. O sea, hay técnicas que han sido utilizadas y entonces se declara el estudio con esa fuente mixta, cualitativa, como lo apreciamos en toda esa literatura. Sin embargo, el estudio no es o no corresponde a la perspectiva cualitativa o cuantitativa porque se utilicen determinadas técnicas. Cada estudio de investigación corresponde a una naturaleza de la investigación que se hace. Por lo tanto, tiene una fundamentación epistemológica. Entonces podemos ver técnicas que aplican, por ejemplo, una entrevista a profundidad y vemos un cuestionario, entonces ya dicen el estudio es cuantitativo para referirse que es dentro de las dos perspectivas. Sin embargo, lo que nosotros apreciamos es que la fundamentación epistemológica de ese trabajo es una sola. Por lo tanto, creemos que no existe tal, o no lo hemos visto en los trabajos, esa fundamentación desde el punto de vista epistemológico que refiera a esos trabajos mixtos. ¿Ok? Creemos que el uso de algunos métodos pueden ser desarrollados dentro de una misma perspectiva, pero, o sea, no le conseguimos, porque corresponde, es más, está asociado a la intención de la investigación, está asociado al objetivo de la investigación. O sea, si yo estoy buscando el mundo de vida, de la subjetividad de los seres humanos, o sea, que alguien me diga para qué quiero encerrar esto, o sea, soy subjetivo, pero también quiero la objetividad. O sea, establezco una entrevista a profundidad, pero también quiero hacer un cuestionario cerrado. Hay cosas que no, desde el punto de vista, por eso insistimos mucho en la coherencia paradigmática. Cuando eso sucede, esos estudios, nosotros lo que estamos viendo es un estudio partido en dos. Una parte que alude que es cuantitativa y otra parte que alude que es cualitativa. Pero en su fundamentación, el estudio es exclusivamente, tiene una sola fundamentación epistemológica. Eso lo podemos ampliar, bueno, en las próximas actividades que vamos a tener. Allí tenemos ejercicios y ejemplos para significar esto que hemos apreciado. Bueno, es lo que decíamos anteriormente, María Eugenia. Bueno, saludo a la doctora Budila, que está por allí. Que revisemos el significado de las palabras y de los discursos que estamos utilizando. Si yo digo método mixto, ¿qué entiendo primero por método? O sea, el método es justamente ese sustento teórico que me orienta, que me da orientación del proceso de investigación con unos pasos, con unos momentos, ¿verdad? Que a diferencia del método científico, es un proceso ahí lineal, pero en las ciencias sociales hablamos no de el método, hablamos de los métodos, ¿verdad? Y sabemos que el proceso de los métodos es un diseño abierto, recursivo, etcétera. Pero sabemos que está el método etnográfico, el método de investigación-acción, el método historia de vida, el método de evaluación. O sea, cada método tiene su sustento teórico, su sustento paradigmático y tiene sus momentos, sus procesos, sus etapas, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo métodos mixtos, ¿a qué estoy haciendo alusión? Es decir, que mi investigación va a tener un poquito de método etnográfico, otro poquito de método hipotético deductivo, otro poquito de investigación-acción. Eso es así. Alguien me decía en esto también en alguna oportunidad, no, es que eso lo defino yo por los objetivos de investigación. Bueno, peor aún, ¿eso qué significa? Que yo voy a tener un objetivo de método hipotético deductivo, un objetivo de método etnográfico, otro objetivo de investigación. O sea, hagamos reflexión y hagamos vigilancia. Cuando nosotros vemos esas tesis, no es multimétodo, resulta que era multitécnica. O sea, porque, bueno, pues un cuestionario por una entrevista. Entonces, hagamos reflexión, hagamos vigilancia y dediquémonos pues también a entender el sentido y el rigor del conocimiento que nosotros estamos aportando. O sea, no porque sea investigación cualitativa, se vale todo.
Claro, dices, no, eso está justificado en el objetivo, pero entonces en el objetivo encontramos que la intención del investigador es hacer una compresión, pero a la vez quiere hacer una explicación, pero a la vez quiere hacer una transformación. Entonces, ya ahí nada más hay 3 acciones que desde el punto de vista epistemológico nos están diciendo que son 3 cosas diferentes. Entonces, cuando nuestra postura, la hemos discutido muchísimo, bueno, cuando eso tenga un sustento epistemológico fuerte, que lo podamos ver y rebatir, bueno, diremos, vamos a darle paso a las investigaciones mixtas. Aún sabemos que hay mucha resistencia porque nuestras universidades, sobre todo en Venezuela, no sé, sobre todo en la nuestra, en Barquisimeto, no abundan ese tipo de trabajo, pero sí hemos visto que en muchas de nuestras universidades venezolanas se ha validado y legitimado ese tipo de investigación. Y yo creo que, bueno, se ha abusado de este tipo de investigación. De hecho, Bueno, María. Nuestro libro, María Eugenia, en el capítulo 3, si no mal recuerdo, nosotros allí explicamos pues la improcedencia de llamar eso de multimétodo en una investigación, o sea, que una tesis sea multimétodo. Lo que nosotros sí validamos multimétodo es cuando es un equipo de investigación que está conformado por varios investigadores que van a abordar un objeto de estudio y distintas dimensiones sobre ese objeto de estudio, y un investigador hará un estudio descriptivo, otro grupo de investigación hará un estudio etnográfico, otro hará un estudio fenomenológico, y en esa confluencia, ¿verdad?, de conocimiento, de resultados, de hallazgos, llegamos a una aproximación multidimensional y multimetódica de ese objeto de estudio. Entonces, bueno, creo que ya quedó aprobado. Hay una última pregunta que la estoy leyendo aquí, me parece bien importante responderla, ¿verdad? Porque fija la relación de que la comunidad de investigadores tiene el deber de sentarse a revisar los reglamentos de las universidades y de sentarse a establecer esos criterios que, sin ánimo de que sean unas camisas de fuerza, orienten la evaluación de los trabajos de investigación. Aquí hay una pregunta bien interesante que dice: algunos reglamentos de las universidades refieren a la tesis doctoral como un documento, oigan esto, que evidencia la independencia de criterio de su autor. ¿Cómo puedo yo separarme? Oigan, separarme de mi investigación si el objeto de estudio es la subjetividad. Entonces, ese criterio en el mundo cualitativo, más o menos lo que interpreto aquí, no tiene vigencia. O sea, ¿cómo yo me separo de mi propia creencia, de mi propia afirmación? ¿Cómo yo separo la afirmación de los investigadores, de los versionantes? Ese criterio, no sé si es que lo estoy entendiendo mal, esa independencia del criterio del autor es la que nosotros conocemos como esa objetividad, que el investigador se mantiene alejado del objeto que estudia. Pero entonces allí parto yo de que es muy importante que revisemos nuestro reglamento. Creo que es una de las conclusiones que podemos sacar también en este encuentro. Bueno, vamos ya a ir cerrando y decirles que ya tenemos anotadas varias preguntas y bueno, los invitamos a participar pues en nuestro blog y bueno, a vernos en la masterclass del próximo viernes 19, en donde vamos a tener más tiempito y vamos a incluir las respuestas a algunas de estas preguntas que quedaron pendientes dentro del planteamiento pues de la explicación pues de la clase del próximo viernes. Estén pendientes porque, bueno, el que esté interesado en la masterclass, entonces escriba a los correos, escriba a nuestros números de teléfono y les haremos llegar pues la ficha de registro y la información para formalizar pues la inscripción, y recordarles pues que los que participaron hoy tienen pues un descuento de $5, y bueno, que todos estos son experiencias que nos permiten a nosotros pues seguir abordando el amplio mundo del conocimiento de la investigación cualitativa,
Los invitamos también a participar en nuestro primer taller teórico práctico por esta vía. Este es un taller que ya nosotros pues tenemos muchos años dándolo en distintas partes de Venezuela, en Perú, en Ecuador. Íbamos el año pasado a Colombia a hacer algunas capacitaciones, pero bueno, la pandemia interrumpió pues esta planificación. Entonces hay que reinventarnos y hay que seguir adelante, y estamos ofreciendo el primer módulo pues de esta serie de talleres. Ya les daremos información sobre la conferencia, y bueno, pues si quieren seguir hacer contacto con nosotros para los libros, estamos completamente a las órdenes. No sé, María Eugenia, si ya no, bueno, igualmente. Participar, María Eugenia, despide tú. Bueno, no, igualmente agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, bueno, por permitir estos espacios tan importantes y tan necesarios para seguir creciendo en el mundo de la investigación cualitativa. Bueno, nos despedimos y queremos escuchar a algunos de ustedes en torno a, bueno, a sus apreciaciones de cómo se han sentido en este intercambio, y bueno, esperarlos para nuestras futuras actividades. Adelante, los que quieran participar. Mi saludo desde Maracay, Upel Itmar, del pertenezco al Departamento de Biología, y bueno, mi nombre es María Rosa Simonelli para los que no me conocen. Quiero darles las gracias porque de verdad yo tenía una gran inquietud, sobre todo porque el aporte de hoy aclara muchas dudas que se van arrastrando y se van cometiendo cuando se está evaluando una tesis. Y una de las que mayormente se genera es el término que el trabajo no generó una teoría, no puede ser una tesis doctoral porque no hubo una teoría. Entonces, si estamos en la cualitativa, dependiendo de cómo se está trabajando y de lo que busca realmente el investigador, y en ese proceder, en ese caminar y transitar, surgen de una manera hasta intencional la teoría, pero muchas veces no surge porque iba con otros objetivos dentro de ella. De verdad que quiero darles las gracias por la invitación, estoy muy pendiente, voy a hacer todo lo posible para participar el viernes, de verdad estoy muy encantada con ustedes. Son muy precisas, van directo al grano, el tiempo es increíble como ustedes abordan, la manera como se saben dar sus espacios, es increíble. Las felicito y un mil gracias. Ay, gracias a ti por de parte de Maracay también, ¿ok? Gracias. Un abrazote. Bellas. Gracias. Éxito, éxito. Igualmente. Buenas tardes, doctoras. Ajá. Le habla Marjorie Amaro de aquí del estado La Guaira. No coloco mi cámara porque mi teléfono ahorita está dañado. Estoy muy de acuerdo con la colega que me antecedió. La felicito, excelente explicación. Yo también aclaré muchísimas dudas y sí también he observado que muchas debilidades también se presentan en la construcción, elaboración de los títulos de las tesis doctorales. ¿Okay? Entonces desde ahí, desde los títulos que quizás por algún error, quizás el investigador no defiende su postura investigativa y no tiene un hilo conductor entre la investigación y el título. Entonces eso también lo he visto en las defensas y cuando me ha tocado también revisar tesis doctorales, que veo que están aislados uno de otro. Y también, sí, yo estoy también muy de acuerdo con la parte del multimétodo. Considero que el multimétodo para mí no existe tampoco. Multimétodo para mí es como se dijo muy claro, varias posturas investigativas sobre un mismo problema dan varios enfoques. La felicito, en verdad que sí. Agradecida. Buenas tardes. Bueno, agradecida a tu presencia. Así es, bueno, fíjate que el planteamiento que tú haces es bien interesante, o sea, cómo la tesis o el documento escrito
debe comunicar la reflexión epistemológica del investigador, pero también debe reflejar ese sustento de diseño abierto, recursivo, pero no aislado, sino relacional. Entonces, ¿cómo hacer eso para que, a diferencia de la investigación cuantitativa, que parece que los capítulos son como unas cosas de estancos, o sea, usted puede leer el capítulo 2 sin necesidad de leer el capítulo 1 y viceversa, ¿no? Pero en la investigación cualitativa no, eso debe estar relacionado, debe haber un argumento relacional. Entonces, bueno, eso es parte también del conocimiento y de los aprendizajes que poco a poco vamos a ir compartiendo en otros futuros encuentros. Bueno, si ya no hay otra intervención, por allí Josefina quiere hablar. Sí, profesora, feliz tarde, gracias de verdad por la oportunidad. Realmente la parte de, digamos, los primeros 20, 25 minutos no pude escuchar, me perdí esa parte, pero de verdad estoy muy contenta porque, como les decía en el mensaje, en el chat, estoy muy sintonizada con las ideas que ustedes están planteando. De hecho, yo la aplico muchísimo. Yo estoy en el área, soy egresada del doctorado en Cultura y Arte para América Latina. Y bueno, me ha tocado pues ser jurado de unas cuantas tesis doctorales y veo que hay inclusive hay ciertas resistencias, inclusive en lo que tiene que ver con la escogencia de los jurados. Obviamente, veo que hay como mucha desintonización, inclusive con el discurso, que es una de las cosas que me preocupa muchísimo y del cual ustedes han hablado mucho esta tarde. Inclusive hay una resistencia a escribir en primera persona. Hay un miedo a incorporarse, porque precisamente el discurso en primera persona está está muy conectado con eso que ustedes han planteado, que es esa dimensión epistemológica. El investigador, yo creo que al hablar en primera persona, también queda allí por sentado y reflejado esa cercanía del investigador con respecto a lo que estudia, esa realidad que le toca investigar, acercarse, aproximarse. Creo que eso también se visualiza en primera persona. Veo que hay muchísimas resistencias en nuestras universidades todavía en escribir en primera persona, y creo que eso también de alguna manera se dejaría por sentado o reflejaría un poco más esa dimensión de la investigación del que se declara como investigador cualitativo. Gracias, bueno, muchísimas gracias por este regalo que ustedes nos han dado esta tarde. Igualmente, gracias. Igualmente. Dentro de los cursos que damos, también hacemos algunos ejercicios para ayudar a nuestros participantes a cómo hablar en primera persona, siendo elegante, coherente y no sin abusar del yo, sino construyendo un discurso que realmente es digno de una tesis doctoral, porque no es tampoco una especie de informe en primera persona que yo vine, yo puse, yo hice. No, hay muchas maneras de presentar las ideas, como decimos nosotros, elegantes, coherentes y que satisfagan al lector. Bueno, bueno, quería precisar una cosita, María Eugenia, ahorita estaba recordando, de verdad que nos satisface mucho testimoniar que bueno, que muchas personas se han hecho eco pues de nuestro planteamiento y que bueno, varias personas estamos en el mismo barco sin saberlo, ¿no? Nosotros siempre echamos mucha broma cuando vamos a las tesis, a los encuentros de defensa de tesis y eso, y siempre decimos, no, es que ya nosotros no nos invitan porque siempre quedamos como la chacala de la trompeta, por esa intención nuestra. Aquí quedamos como chacal de la trompeta, pero es porque
cónchale, porque es que queremos que las cosas se hagan bien y que tengan un sentido y una rigurosidad, y que la investigación cualitativa vaya ganando terreno, pero desde la rigurosidad, no desde el que todo se vale. No, de que todo se vale, pero cuando vemos el conocimiento y el constructo en documento, pues de verdad que encontramos pues muchas falencias y muchas debilidades. Así que de verdad que nos conforta saber Bueno. que los colegas que también seguramente quedan como chacales en la trompeta. Bueno, desde aquí mi agradecimiento, mi afecto, y bueno, esperamos seguir contando con la presencia de ustedes. Desde aquí pues los quiero mucho, los abrazo y seguimos en contacto. Sin antes de finalizar, pues darle las gracias a nuestra amiga, colega, la doctora Isabel Suárez. Ella es una amiga nuestra, fíjense, experta en investigación cuantitativa, experta en todo lo que es el manejo de instrumentos, de herramientas para recolectar información, y que también ha desarrollado una vasta investigación en también esa rigurosidad a la hora de montar instrumentos y de hacer investigaciones desde lo cuantitativo. Ella nos echa mucha broma porque damos grandes discusiones, pero es nuestra gran amiga fraterna, estuvo hoy con nosotros ayudándonos en la parte de sistematizar algunas cosas. Gracias, amiga Isabel, te queremos mucho. Licenciada Obra, que nos apoyó en la parte técnica. Y nuestra queridísima Odra, mi hijita que está por allá desde Chile, y que bueno, ella ahí puso una manita, nos ayuda y siempre está pendiente de nosotros. Muchísimas gracias. Pues besitos a todos y nos estamos viendo. Igual. Felicidades. Cuídense mucho, cuídense mucho. Igual. La foto. Ay, sí, la foto.